Hemos decidido por votación unánime que decidimos. Vamos a seguir hablando del mismo tema. Oscar, muchas gracias por ampliar tu agenda con nosotros. Yo sé que estás muy ocupado. Te hemos entendido como el 25% de lo que estás hablando. Oye, saludos a mis alumnos de economía. Es que ese es un tema y creo que es bien importante que a ver, no todo el mundo entendemos de todos los temas financieros, económicos, macroeconómicos, etcétera. Y al final lo que queremos es ver cómo me va a afectar sí o no mañana, ¿no? Y eso es una chamba que tenemos que hacer en los medios de comunicación y que le intentamos hacer todos los días. Pero lo que está pasando... ¿Todos los días? Pues todos los días que estamos aquí. Okay. Creo que lo que está pasando es, se pone a temblar la economía. ¿Por qué? Por la renuncia de un secretario de Hacienda, un personaje muy importante, que balanceaba en muchos sentidos el gabinete en cuestión de la visión, el famoso neoliberalismo, contra la visión que tiene Andrés Manuel. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues es esta visión de que las empresas deben de ser libres para que puedan crecer, generar empleos, etcétera. Y está la otra visión, un poco más izquierdista, que es de vamos controlando los mercados, vamos controlando las empresas para que se crezca como el gobierno lo está pensando. Entonces, que el Estado sea el rector. Son dos visiones que nadie puede decir que una está bien o la otra está mal. Claro. Son visiones de vida que ahí es donde se dan los conflictos, tanto religiosos, políticos y este tipo de... Que cada vez la línea es más delgada, mire. Sí, o sea, incluso hablar de modelo neoliberal hoy en día ya es medio... ¿Obsoleto? Sí, quizá un poco obsoleto. Totalmente. ¿No? Ya el neoliberalismo tal cual, que tanto le asusta a nuestro presidente... Totalmente. No sé si es como hablar de izquierdas y derechas, o sea, ya no se puede. Exacto. ¿Por qué? Porque hay gente derecha que tiene ideas, ciertas ideas que comparte con la izquierda y yo no coincido con ese tipo de visiones. ¿Por qué? Y más sobre todo los jóvenes, ¿no? Que tenemos una visión un poco más amplia en sentido del no de vida, no de recorrido, de experiencia, pero sí de información que tenemos sobre diferentes cosas que existen. Entonces, esto es el tema neoliberal famoso, ¿no? Si crees o no que la empresa debe ser libre. Lo que sí estamos seguros es que los empleos los generan las empresas. Y lo que hay que hacer es tener mejores empresas para tener mejores empleos. Y las reglas en las cuales compiten esas empresas, ¿no? Exacto, las reglas del juego, ¿no? Cómo sí se va a poder, etcétera. Y no nada más depende de la visión de un presidente. ¿Por qué? Pues porque ya vimos cómo el presidente de Estados Unidos de la noche a la mañana puede decir, a ver, este juego se va a jugar así, señores. Y cambia todo el panorama porque no tenemos el tamaño que tienen aquellos y punto. ¿Cómo nos puede afectar esto? Pues, ¿qué pasa cuando esto sucede? Nos suben los aranceles o se tambalea la economía, las empresas empiezan a proteger y decir, ¿sabes qué? A ver, yo tenía tanto de utilidades que quería reinvertir para abrir otra sucursal en otro lugar. ¿Sabes qué? Mejor no lo hago. Mejor no lo voy a hacer porque ahorita el país no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, ese dinero que yo tenía destinado a comprar un carro, a comprar un local, a invertir en una sección nueva de la fábrica, pues mejor lo guardo en el banco, nos aguantamos un poco, pero ese carro, ese local o esa área nueva de la fábrica iba a generar empleos, iba a generar más producción, iba a levantar el PIB, que el Producto Interno Bruto es qué producimos los mexicanos. O sea, si nos juntamos todos en el mismo lugar, ¿cuánta lana vamos a generar? Eso es el PIB. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a contraerse y es cuando la economía se contrae. O sea, los guardaditos inician y deja de haber dinero en la calle. Esto es un problema que puede suceder y que no es bueno que suceda. Y es justo de todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tener una persona al frente de la Secretaría de Hacienda que diga a los empresarios, a la gente que invierte, oye, todo está bien, güey. Anímate a comprar tu carro, anímate a comprar tu local, anímate a generar estos empleos, porque yo me encargo de que todo lo demás esté de forma correcta. Y acudir, eso es justamente. Y acudir a fuentes de información inmediatas para nutrirse. O sea, vi un tuit de Chumel Torres donde aconsejaba comprar dólares. Ese mismo momento, pues sí, deprime, ¿no? Quiero hacerte una pregunta aprovechando que estás aquí, Oscar. A ver, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso antes, durante su campaña, él planteó una estrategia de centralizar la Hacienda. ¿Qué quiero decir? Una sola oficialía mayor para controlar las compras. ¿Crees que este modelo funcione actualmente en esta época? Creo que en teoría funciona. Creo que en la práctica no sería lo mejor por las capacidades que ya tenemos en términos de toma de decisiones instantáneas, por la tecnología que nos permite también ser rápidos en cuanto a la toma de decisiones.
Y me parece inadecuado el tema de la centralización, no solo en este, sino en otros puntos que ha decidido el presidente de alguna manera centralizar, y es justo de lo que se le acusa, ¿no? De que todas las decisiones pasen en mayor o menor medida a través de él. Desde mi punto de vista, en el tema de la Secretaría de Hacienda, aunque evidentemente es una Secretaría de Estado que responde al presidente, no así el Banco de México, esa Secretaría debería tener la suficiente independencia por el grado de capacidad técnica que se supone que tienen las personas hacia adentro, ¿no? Incluso esta centralización es un tema muy interesante, lo digo porque lo estuve viendo en una clase y incluso podría ser materia de una litis importante y muy delicada. Aminan Chondo. Hay un tema, el grado de inversión, que ese me gustaría que tú lo desarrollaras un poquito más. Sí. Pero las evaluadoras internacionales, estas que conocemos, que hablamos de ellas, de Moody's, Merrill Lynch incluso evalúa, no se me vienen otras a la mente en este momento. Standard & Poor's. Y esas dicen, a ver, ellas se dedican son empresas particulares que se dedican a revisar ciertas cosas de los países y decir, oigan, dinero que hay en el mundo, México es un buen país para poner ahí su dinero y generar empleos y abrir empresas, etc. Y estas evaluadoras han tenido un conflicto con el presidente. Incluso el presidente ha salido a declarar en contra de descalificarlas. ¿Y qué pasa? A ver, quieras o no, pues son los que te van a evaluar. Es como pelearte con el maestro, ¿no? El que al final va a revisar el examen. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Esto es peligroso o no es peligroso? Brasil, por ejemplo, no tiene el grado de inversión. México tiene grado de inversión. ¿Qué es esto que nos están diciendo de estas empresas? En México sí se puede invertir. ¿Tú cómo ves este tema? Porque es algo como muy raro, pero que así funciona la economía. Y muy importante. Lo expresaste perfectamente. Si tú le quedas a deber a un banco, tienes un actor que se llama Buró de Crédito. Y el Buró de Crédito emite un dictamen que dice: Gabriel quedó debiendo, ya no le prestes dinero a Gabriel. Más o menos de esa manera es como funciona una calificadora. Al final del día son calificadoras de riesgos. Miden la capacidad de pago por parte de los países. Los países, así como las empresas, tienen endeudamiento, ¿no? Emiten deuda. Y lo que hacen las calificadoras es decir, el riesgo de México es alto, es moderado, o es bastante estable, ¿no? Y todos sabemos que en la medida del riesgo está alineado al tema de la tasa. Si tú eres una persona que representa mucho riesgo para mí de que no me pagues, pues te voy a prestar una tasa de interés muy elevada. Si yo tengo la certeza de que tú me vas a pagar, pues entonces tengo chance de prestarte una tasa de interés menor. Las calificadoras justo lo que hacen es medir el riesgo de pago de los países y por lo tanto en función de esta calificación del riesgo es que las tasas a las que se endeudan los países suben o bajan. Cuando una calificadora de riesgo le sube, digamos, en términos positivos, la calificación de riesgo a un país, lo que está diciendo es, hay certidumbre en este país para invertir en él y prestarle dinero. Cuando eso sucede, los mercados reaccionan y entonces las tasas de interés a las cuales los países se endeudan bajan y por tanto, como el dinero es más barato, los créditos hacia adentro del país también se vuelven más baratos. Los créditos comerciales que entregan los bancos a las empresas, los créditos de consumo, etc. Ahora, ¿estas calificadoras de riesgo son, digamos, blancas palomitas? Por supuesto que no. O sea, a lo largo de los años ha sido muy claro cómo algunas de ellas han tomado partido, ¿no? Y tienen intereses. Tienen intereses, ¿no? Son empresas. Sobre todo en el 2008 con este crack. Y es por eso que de alguna manera el presidente tiene cierto antagonismo porque también representan parte de los actores principales del modelo neoliberal demoníaco, ¿no? Exacto. No nos conviene estar peleados con las calificadoras, no nos conviene desestimarlas. Lo que puede suceder no debería, porque las calificadoras no responden a alusiones personales, pero sí el gobierno debe de darle el lugar que le corresponde a las calificadoras y entender que, nos guste o no, tiene una injerencia real y sustancial sobre el costo del dinero tuyo, Gabriel, y de Amin y mío, y por lo tanto
sobre uno de los indicadores de los que les hablaba al inicio, el poder adquisitivo de la gente. Totalmente. Si suben las tasas de inflación, suben los precios y ya no nos completamos, decía mi abuelita, ya no nos acabalamos para comprar cosas, ¿no? Entonces, así es como se liga el tema de las calificadoras de riesgo con lo que sucede en nuestros bolsillos. Exacto, eso es bien importante porque a veces lo vemos tan en la nube, o sea, a mí nunca me va a pasar eso, o incluso cuando sube o baja el dólar, digo, hay gente que dice, no, pues que yo no compro en dólares, entonces a mí no me afecta. Digo, lo diría la economista Andrea Legarreta. Pero es importante que veamos cómo la calificación de allá también puede afectar el crédito que tú tienes en el banco o en alguna tienda en particular, y eso está cañón. Ahora, ayer estaba viendo un tuit de Valeria Moy, que es la directora de México ¿Cómo vamos? Una asociación civil que mide ciertos parámetros económicos, y lo que sí me alarmó es el tema del empleo. O sea, para el mes de enero pone una gráfica ella de todos los meses de enero que ha habido, digo, de 10 años para acá, y en la mayoría, si no es que el 90% está en crecimiento, y en la de este año se perdieron 14,000 empleos, perdón, estoy hablando de junio, se perdieron 14,000 empleos en junio, van 2 junios iguales, donde se pierden alrededor de 13 o 14,000. Ese es un factor digno de evaluarse, ¿no? ¿Por qué? Supuesto. Porque además el presidente en algún momento salió a decir que las cifras iban positivas. Y no es cierto, o sea, al contrario. Y el IMSS también tuvo ya un cambio de director del IMSS, que muchos, el empleo formal, pues se mide el número de registros que ingresan al Seguro Social, y pues sale a decir, oye, yo tengo otros datos, ¿no? Claro. Sí, tiene y va a mantener ese afán de plantear un escenario positivo a la opinión pública, y eso es preocupante. ¿Y a dónde podemos llegar, Oscar, siempre que se trate de abstraer de la realidad de lo que está ocurriendo? Mira, creo que los actores que toman las decisiones con la información, toman esta información no de la boca del presidente. Sí, claro. No, eso es bastante claro. Ajá. Su fuente no es esa. Creo que y el peligro que corremos con el presidente negando las cifras es la falta de credibilidad que podemos tener en él, ¿no? Por ahí contabilizaban la cantidad, no lo recuerdo bien, pero contabilizaban la cantidad de mentiras que ha dicho el presidente en las entrevistas de estas mañaneras, ¿no? Y creo que mucho es por la necesidad de tener siempre que decir algo. Sí, ¿no? exacto. Sí. Creo que ni siquiera tiene que ver con una intención de mentir, sino con la necesidad de tener siempre la respuesta. Claro. ¿no? Exacto, totalmente. Entonces creo que el riesgo está en eso, ¿no? En el tema de la credibilidad que podemos tener sobre el presidente y en la tarea que viene a todo su aparato de quizá tener que respaldar las mentiras que el presidente... Que fue con el tema que iniciamos. Y es cuando caes en ilegalidades. Cuando te ves forzado a tomar algunas decisiones. Yo sí veo esa hora así en todas las secretarías, todos viendo la tele a ver cuál es el trabajo del día, ¿no? Debe de ocurrir, porque ahí mismo gira instrucciones. Y algo que tenemos que, y sí reconocer al menos hasta ahorita, a lo que ha hecho el gobierno federal, es mantener un superávit al menos presupuestario y decir, no vamos a gastar más de lo que nos va a ingresar. Porque eso, aunque se vea lógico y lo hacemos en todas las casas, en el gobierno no sucede así. El gobierno se gasta más de lo que se ingresa. Y eso hace que la economía se empiece a caer y las evaluaciones y todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero hasta ahorita se ha mantenido eso. Yo espero, y Andrés Manuel lo dijo ahora en su discurso de la celebración de un año de que ganó, que iba a mantener este superávit primario, o sea, desde inicio, desde papelito, hasta en la realidad. Claro. Vamos viendo al final de año si esto es una realidad o no, pero si hace eso va a ser algo muy positivo que no han logrado muchos presidentes y es algo que hay que reconocérselo. Claro, también las medidas que ha tomado en austeridad a mí me parecen positivas, me parece que le han funcionado algunas. Claro. Esperemos ver cómo llega el primer informe de gobierno. Ya estamos a punto de despedirnos, si nos permiten dar algunas conclusiones, comenzamos contigo, Amin, para cederle el mayor tiempo a nuestro invitado. ¿Qué te parece? Claro, concluiría eso. Hay cosas que ha hecho bien el gobierno federal, hay cosas que hace muy mal el gobierno federal. Creo que el tema de las mañaneras ha desequilibrado un poco el actuar del gobierno. El nepotismo, como resumen, pero el nepotismo debería de ser un delito en este país. Necesitamos enfocarnos, echar a andar el servicio civil de carrera donde las mejores personas estén trabajando en los gobiernos, al menos en los puestos administrativos. Los políticos sí que cambien, pero los puestos técnicos administrativos que sean personas que tienen los méritos y los conocimientos para estar ahí. Solo así vamos a poder contrarrestar el nepotismo. Y los conflictos de interés, ¿no? Si tú tienes un modo de vida, tu familia, tu empresa, lo que quieras, pues no puede tener nada de relación con lo que hagas en tu trabajo porque es dinero público y es dinero de todos. Otra de las cosas es pues mantener una
forma de investigación, de generación de documentos previos con datos técnicos de entidades especialistas como puede ser el INEGI para generar tus decisiones de gobierno y que estén plenamente sustentadas, presupuestadas y planeadas. Claro. Y por último, con este tema de que la economía nos importa a todos, hay veces que escuchamos hablar economistas en la tele o que vemos a conferencias de personajes hablando y creemos que está muy lejos de nosotros o que nosotros no estamos involucrados en lo que suceda, ¿no? Pero todas las personas, todos los que trabajamos, todos los que tenemos una vida económica, que todos la tienen, nos vemos afectados por las decisiones. Por eso es importante que sí que sí nos interese, que sí nos metamos a investigar y poco a poco ir aprendiendo para ver las decisiones del gobierno cómo afectan en mi casa. Claro. Óscar, ¿cuál sería tu resumen antes de que des tu conclusión de cómo llegamos al primer informe de gobierno, este año de actividades ya como Andrés Manuel como presidente? Mira, creo que en materia económica, y debo decirlo desde mi opinión, creo que en lo que a mí respecta superó las expectativas, porque yo soy de los que tenía una visión no tan positiva de lo que podía suceder. Creo que la transición se hizo de manera adecuada, vuelvo a repetir, en mucho, porque en las direcciones técnicas, tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda, han llevado a buen rumbo la economía nacional. Y creo también que en idea, esta esencia de tener un enfoque social por parte del presidente no es inadecuada. Creo que podríamos llegar a un punto donde tengamos, si me permiten la expresión, un neoliberalismo social exacto. En el gobierno del presidente. Creo que este enfoque en programas de desarrollo es adecuado, sobre todo para equilibrios económicos y tratar de abatir la pobreza, ¿no? Que es uno de los principales lastres de este país, en teoría. Habrá que ver si no hay por ahí manos oscuras que prefieran tener un país de pobres. Exacto. Que sea más fácil de controlar. Claro. Totalmente. Buena reflexión, ya nos dejaste temblando aquí, Óscar. Óscar, ya por último, te agradecemos mucho la visita a Punto Central. Yo espero que repitas, que estés aquí con nosotros bastantes programas. Una persona, te admiramos, muy brillante. Me habían hablado cosas muy buenas de ti y ya las reafirmamos. Óscar, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A mí, Nanchondo, muchas gracias. Gracias. Dime cosas también bonitas. Tú sabes que te respeto mucho. Gracias. No te creas, no. Todos son muy, muy admirables. Tenemos 7 minutos, es la buena noticia. Podemos ver temas de bote pronto. Uno de los que me interesa muchísimo ver es lo que sucedió con el abogado Collado. ¿Quién es Collado? El famosísimo abogado de la mafia del poder que representó legalmente en su momento a Carlos Salinas de Gortari, a Romero de Champs, a Enrique Peña Nieto y a otros personajes de ese círculo maligno, como lo ha tildado Andrés Manuel, y que sí lo son, también hay que decirlo, no son unas blancas palomitas. Esta persona fue detenida hace unos días. Hubo un escenario que a mí me pareció deprimente, donde fingió tener un preinfarto en su audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso. Fue realmente deprimente ver a un abogado de esa calaña hacer este teatrito. Al final está vinculado a proceso, pero se da casualmente el mismo día en que sucede la renuncia de Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda. ¿Se la sacaron de la manga? A mí me parece que sí, porque jamás en la historia, muy pocas veces se integra una carpeta de investigación en 12 horas. Se libró la orden de aprehensión en 3 horas. Ojalá sí funcionara el sistema judicial y el sistema penal acusatorio en todo el país. ¿Fue o no maniobra política del gobierno de Andrés Manuel? La verdad es que desconozco mucho del tema. Lo que sí tengo entendido, que la foto esta que se publicó en la revista Quién, creo es, donde... Hola. En Hola, donde está en una boda que creo que es de la hija de este abogado Collado, donde están sentados ministros de la Suprema Corte de Justicia, donde está Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, donde está Peña Nieto con su nueva novia sentado en la misma mesa, y todos ellos son los que, a ver, los ministros de la Suprema Corte son los que tienen ahorita el caso de, por ejemplo, los expedientes X de Chihuahua, el Estado de Chihuahua contra César Duarte, que posiblemente puedan investigar, o sea, llegar la cadenita hasta Peña Nieto. Bueno, este abogado, también el abogado La Coneja, la famosa Coneja que estuvo detenido aquí en Chihuahua, que está en un proceso y que pues vimos con quién estaba sentado, o sea, un claro conflicto de interés. Y a ver, eso es una mafia del poder, señores. Sí, o sea, no podemos negar que existen ese tipo de cosas porque ahí está la imagen. Entonces, digo, qué gran paso que lo detuvieran. Y si es culpable, lo que sea, pero va avanzando este tema
Y creo que ya no es tan fácil en este país coludirse de manera que todo el mundo se quede callado, ¿no? Ya ahorita hay fotos, hay miles de videos, todo el mundo trae un celular, donde ya cometer actos de corrupción de este nivel pues va a ser menos sencillo, y lo único que tenemos que terminar es con la impunidad de este tipo de casos, ¿no? ¿Esta detención tú crees que sea el inicio de la operación Justicia para México? Haciendo alusión a... Es complicado saberlo. Preguntabas ahorita, ¿crees que se la sacaron de la manga? Creo que si se la sacaron de la manga o no, es una buena noticia. Exacto. O sea, al final del día lo que importa es que ya hay al menos alguien a quien podemos hacer preguntas, ¿no? Claro. Y pues bueno, quizá no quiero inculpar a nadie, por favor, ni mucho menos, pero lo interesante es que ojalá y este sea apenas el primer hilito y empecemos a jalar y desenhebrar y que esto llegue hasta donde tenga que llegar. Totalmente. Traduciendo esto a términos económicos, la corrupción le cuesta a este país cerca de un 1.5 puntos del PIB. Claro. Exacto. Entonces, es demasiado. Creo que va llegando el día en el que este lastre de la corrupción podamos dejarlo de lado y con ello pues poder abatir y cumplir los objetivos que todos necesitamos como sociedad, ¿no? En términos de dinero. Totalmente. Los mexicanos deberíamos de ser intolerantes a la corrupción, ¿no? O sea, convertirnos en que ya no la podemos ni siquiera ver, ni mucho menos solapar, y lo que tenemos que empezar es a denunciar. Si esta fue una caja china, ojalá haya muchísimas más que salgan de este tipo, ¿no? Y no de otro tipo de cortinas de humo. Porque Collado puede representar el hilo conductor en este asunto. Él puede conducir a toda la información más delicada. Estaba sentado con Romero de Champs en el restaurante. Romero de Champs se tiró al piso. Sí. O sea, y salió corriendo. A ver, si estamos en el tema de ventaneando, pues así fue. Sí, claro. Y o sea, qué cañón que en ese momento estaba sentado con una persona que ha sido, pues por muchos años, odiada por muchos. ¿Por qué? Por el tema del sindicalismo y cómo se manejó. Y el enriquecimiento a base de eso, el mismo caso del Bester Gordillo. Claro. Oye, me acaban de decir que estaba Julio Iglesias también aprovechando que estamos en este segmento. Le agradezco mucho al productor. Muy buena anotación. Sí. Pero Julio Iglesias estaba en la mesa de la boda de Ola. Ah, ok. Yo pensé que... Sí, okay, no encontré referencia. Dije, ¿qué estaba sentado en la mesa de la boda de la hija de Collado. Datos interesantísimos, muy necesarios. Pues mira, para denunciar un conflicto de interés, son estas las cosas que son mal. Claro, pero es que esto lo único que hace es que para visualizar el nivel de impunidad que había en esas esferas. ¿Quién iba a pensar, al menos en el mundo del derecho, de la abogacía, que Collado, lo que significa ese despacho, iba a estar ahorita en la cárcel? Y déjame decirte algo, el que lo denunció públicamente en Televisión Nacional con Carlos Loret de Mola en Televisa en la mañana fue el gobernador César Duarte, perdón, el gobernador Javier Corral, donde fue a denunciar de César Duarte la protección que había de estos personajes con una imagen, y esta imagen hoy está detenido el abogado que denunciaba. Por el vínculo que existía Alejandro Gutiérrez Collado. Totalmente. Porque el despacho también fungía como lavadero de dinero en ese mismo asunto, por cierto. Nuestro gobernador fue con su imagen. Y el señalamiento del gobernador en su momento también es que tiene que estar los ministros de la Suprema Corte de Justicia en esa mesa, que es completamente absurdo, es una burla. Mira, exacto. Hay algo aquí que también me parece a mí deprimente y refrendo un poco lo que dijo Oscar. No tiene nada que hacer un litigante con un integrante del Poder Judicial. Claro. En ningún momento. O sea, ni siquiera aquí en Chihuahua, digo, evidentemente hay reuniones en despachos, hay intercambio de información, lo normal en cualquier asunto que se esté litigando, pero no una convivencia de esa índole. Totalmente. Por eso yo sí tengo fe. Yo sí tengo fe, sinceramente, en que vayan a agarrar a Duarte, y yo sí tengo fe en que el gobierno federal está poniendo su granito de arena ahora sí. Claro. Porque ya vimos por qué no avanzaba, ¿no? Esa foto fue la evidencia brutal del tema. Es un tema amplísimo que vamos a ver en el próximo programa. Por lo pronto me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar en Punto Central. Nos vemos el próximo lunes, 10:30 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos.